Capítulo 6. Atrévete a ser tu maestro, de Susan Powell. Dejamos atrás muchos admiradores, discípulos y compañeros que han interactuado con nosotros para entrar en una nueva zona en la cual todo el mundo sabe más que nosotros. Nos convertimos de nuevo en discípulos de la vida, pero todavía estamos a la vista y al alcance de nuestros admiradores del eslabón anterior. Entre uno y otro nivel existe una zona gris en la cual no distingues claramente el camino correcto porque hay una bifurcación con dos senderos. Uno es el adecuado y el otro el menos deseado. En esa zona densa, espesa, de niebla, en la cual no ves hacia dónde conducen esos dos caminos, existe una gran incertidumbre porque no sabes cuál de los dos escoger. En esa área debemos tener una extrema humildad y reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra ignorancia, dispuestos a aceptar que no sabemos las respuestas. Nuestros admiradores o discípulos nos contemplan como un referente para ellos y nos piden consejos que los ayuden a pasar de nivel. Pero en esa zona todo queda por aprender, todo es nuevo. Tenemos que atrevernos a tomar una decisión con todas las consecuencias, experimentar y estar dispuestos a equivocarnos totalmente. Si no nos arriesgamos, no podemos aprender. Y aunque nos lancemos pisando con mucha seguridad, aunque tengamos la absoluta certeza de que hemos elegido correctamente, debemos hacerlo con la máxima humildad. Porque hasta que salgamos de la zona gris no podremos saber si hemos elegido correctamente o no. Solo la humildad y la aceptación nos permiten pasar de nivel. De lo contrario, tendremos que permanecer en esa zona hasta que aprendamos esa lección, aunque sea tropezando con la misma piedra una y otra vez. Si te equivocas, debes admitirlo. Cuando te encuentras en esa zona gris, tienes por delante de ti a las personas que ya han salido de ella, que se convertirán en tus nuevos consejeros y guías, a los que tendrás que escuchar con humildad, siendo tú el discípulo y no el maestro. Podríamos compararlos con esos asesores que, según tus notas de bachillerato, te evalúan y te aconsejan sobre las carreras universitarias a las que puedes optar para tener éxito profesional. Ellos tienen una visión y una perspectiva mucho más amplia que la tuya propia. Aunque se trata de un terreno completamente nuevo para ti, tal vez cumples con los requisitos, pero no sabrás elegir el mejor sitio para estudiar. Si vas a ciegas, corres el riesgo de equivocarte. Y lo mismo ocurre en todos los planos de evolución. Los podemos contemplar como una pirámide con sus distintos pisos hasta alcanzar en la cúspide la maestría total. Siempre habrá seres que sabrán más o menos que tú. No son ni superiores ni inferiores en nada. Simplemente son seres que han caminado y experimentado un poco más o un poco menos que tú. La automaestría siempre nace de la humildad. Podemos decir que no hay peor ego que el ego espiritual. Cuando caes en él, antes o después haces el ridículo, porque siempre acabas descubriéndote. Es cierto que se suele tener la tentación de presumir de ese hecho espiritual, pero normalmente quien más habla de ello es quien menos sabe, mientras que el que es más callado y sonriente, esta probablemente sea el que sepa más. El maestro tiene que saber adaptarse desde el silencio y la humildad al nivel de conciencia de las personas de su entorno. No debe dar información ni consejos gratuitos sin que correspondan.
Su manera de transmitir es siendo ejemplo y guiando a sus discípulos hacia la vivencia de experiencias de aprendizaje. El verdadero maestro invita a sus discípulos a la reflexión y a bucear en el maestro interior de cada uno sin recriminar, sin prejuzgar, sin hacer que se sienta mal, diferente o inferior, por no saber discernir o no poder ver con lucidez en los momentos de aprendizaje. Será como el padre de familia que ama por igual a todos sus hijos y simplemente los acompaña y apoya en su crecimiento, dándoles ejemplo con firmeza, disciplina y amor. Cuando sacamos ese punto de atrevimiento con esas mismas ganas de autosuperación, no importa el nivel en el que te encuentres, crees que todo es posible, incluso los sueños más aparentemente locos se pueden hacer realidad. Cuando tengo un propósito, mi primer pensamiento es que todo es posible. Si lo deseas desde el fondo de tu alma, el universo lo expandirá y es muy posible que se haga realidad. Aunque sea un capricho, permítete disfrutarlo, por favor. De niña tenía limitaciones respiratorias debido al asma bronquial que sufría. En cierta ocasión estaba viendo una película titulada Marathon Man de Dustin Hoffman. El protagonista quería correr en el maratón de Nueva York y yo, ahogándome en el sofá de mi casa, me dije, algún día haré un maratón. Viví la película en mis carnes, sintiendo y viviendo que algún día sería capaz de hacer lo que él hacía, y lo conseguí en el maratón preolímpico de 1992, que realicé con tanta alegría en mi alma que incluso saltaba los conos, lo que horrorizaba a mi entrenador, quien consideraba aquello como un desgaste innecesario. Lo conseguí. Terminé con el asma en mis limitaciones respiratorias y logré realizar mi sueño. Y pensé, el cielo es el límite. Y luego eliminé el techo del cielo. No hay límite. Ya no me impongo límites. Me viene a la mente el maravilloso caso de Olga, una alumna zen que nos mostró cómo se puede hacer un milagro aún estando al borde de la muerte. La recuerdo al final del primer día de clase, cuando se me acercó casi sin respiración y me dijo que no sabía si estaría viva para la clase del día siguiente. Los médicos la habían desahuciado y según ellos ya no tenía que estar viva. Le pregunté qué haría con su vida si le concediese el milagro de una remisión total. Me confesó que no había otra cosa que la hiciese más feliz en ese momento. Le dije, confía en ti y esta noche, antes de dormir, haz respiraciones conscientes, programándote para despertar al día siguiente. Cuando te acuestes, prográmalo diciendo, mañana me despertaré a tal hora. Le das la orden a tu cuerpo y a tu ser con ese decreto de seguir viva. Y mañana nos vemos en clase. Pero primero, permíteme que te dé un abrazo cargado de vida. Y nos fusionamos en un abrazo de amor incondicional. Al día siguiente, en clase, pregunté, ¿dónde está Olga? Cuando ella levantó la mano, le pregunté, ¿pero aún estás viva? Y le sonreí. Y le recordé públicamente la importancia de darle las gracias al universo por tener la posibilidad de estar viva. Tenía un cáncer de páncreas terminal. Abrí la lección para toda la clase con su permiso, contando su caso personal. Quería que los alumnos entendiesen que es una elección vivir si realmente eres consciente de tu vida y de tu poder sobre ella. Y que incluso si mueres por accidente, aún estando muerto, puedes elegir volver a la vida. Siempre puedes tomar una decisión. El tiempo pasó y todos los días Olga se acostaba por la noche dando las gracias por haber vivido un día más y programando seguir viva y despertarse a la hora previamente establecida.
Cada día se encontraba mejor, hasta tal punto que decidió hacerse una analítica para averiguar lo que había cambiado en su cuerpo. En una sola semana tuvo la revelación del milagro de su remisión total. Ella, con su experiencia, descubrió ese nuevo poder, el poder de la vida que está dentro de cada uno. En su caso tuvo que llegar al borde de la muerte para poder descubrirlo. De hecho, en el programa de cada uno siempre hay una fecha tope que jamás sobrepasarás y cuando llega tu hora morirás, ya que en tu programa no había opción de vivir más tiempo, aunque también cabe la posibilidad de morir múltiples veces antes de esa fecha tope. Dicen en Oriente que si quieres cambiar tu suerte en la vida, opérate de algo. Pasar por una anestesia, según los orientales, es como experimentar una muerte temporal, después de la cual vuelves a la vida como un reinicio del ordenador. Así que opérate ese juanete que hace tanto tiempo te molesta, porque de esa forma cambiará tu suerte, ya que producirá un cambio de vibración. De hecho, a lo largo de nuestra vida morimos muchas veces sin ser conscientes realmente de ello. Por ejemplo, en alguna ocasión en que hayas sufrido un desmayo o hayas perdido el conocimiento por cualquier causa, te vas y vuelves en un instante. Lo ideal es tener una muerte consciente. Debemos prepararnos para esa transición sin apegos materiales, emocionales ni sociales. Debemos estar dispuestos para volver a programar una nueva vida. Debemos morir en paz, viviendo en paz. Resolver todos nuestros conflictos en vida, nuestras ataduras y nuestras deudas. En ocasiones, incluso lo imposible se vuelve posible, desafiando el tiempo y el espacio, demostrando que no somos nada. Les ocurrió a una pareja de amigos que iban en coche. De repente se encontraron con un camión descontrolado que iba a chocar con ellos de frente. Cerraron los ojos, esperaron lo peor, pero el impacto directo nunca llegó. Sorprendentemente se encontraron al otro lado del camión conduciendo por el mismo carril por donde iban, como si no hubiese sucedido nada. El camión había rectificado su trayectoria. Es como si literalmente se hubieran desmaterializado en un instante y materializado después en una zona segura tras un increíble salto cuántico en el tiempo y en el espacio. Cabe la posibilidad de poder eliminar conscientemente, como si fuera un rollo de cinta de una película, una experiencia en el programa aún por vivir. Si estiramos el rollo, podemos encontrar el tramo de la existencia que queremos borrar y así poder saltarnos ese número de fotogramas que preferimos no vivir. Podemos editar la película haciendo recortes a nuestro gusto, eliminando así tramos de la cinta que preferimos no experimentar. Con eso evitamos de forma consciente tener que pasar por situaciones traumáticas, ya que hemos aprendido la lección. Es una experiencia de maestría, jugar con el tiempo y el espacio como si fuese plastilina. Un amigo me contaba que estuvo en la cárcel una corta temporada que aprovechó para practicar la meditación. En una de sus meditaciones profundas se olvidó completamente de sí mismo y cuando abrió los ojos se encontró fuera de la celda. Suerte que era de noche y no había movimiento por los pasillos. Tuvo que volver a buscar esa calma total a través de la meditación y olvidarse de sí mismo por completo para poder volver a la celda sin llamar la atención. Descubrió la capacidad de la teletransportación. Si no hubiese pasado por la experiencia de la cárcel, ¿habría tenido la oportunidad de descubrir esa capacidad? Siempre podemos cambiar la perspectiva de las cosas si profundizamos en sus símbolos.
Podemos convertir en positivo todo aquello que consideramos negativo, aprovechando siempre esa oportunidad de la vida nos ofrece. Si creemos que el número 666 es malo, proyectamos esa creencia y al crear una vibración equivalente a lo que creemos, atraemos esa experiencia a nuestro presente. Por ejemplo, si vas en coche y de repente te llama la atención una matrícula que lleva el 666 y ese es un número que te produce miedo, corres el riesgo de sufrir un accidente, ya que estás creando ese temor. Lo que tememos es lo que atraemos. Si convertimos lo negativo en positivo y pensamos que el 666 es 6 más 6 más 6 más 6 igual 18, que equivale a 1 más 8 igual a 9, ya tenemos un número positivo, pues el 9 es el número de la creación de la mujer. Tenemos, por tanto, la capacidad de convertir todo lo malo en bueno. En eso se denomina transmutación, que forma parte de la maestría. Poder convertir lo negativo en positivo y sacar de situaciones difíciles experiencias enriquecedoras. Ese es el verdadero significado del símbolo del yin y del yang. Dentro de lo negro siempre existe un punto blanco y dentro de lo blanco siempre existe un punto negro. Dentro del mal existe la semilla del potencial para crear el bien y viceversa. Dentro de la experiencia de una situación conflictiva existe el potencial para crecer y aprender. De nuevo, te recuerdo que las circunstancias no son importantes, sino nuestra actitud ante ellas. No olvides la importancia de nuestras creencias, del poder creativo de nuestras palabras y pensamientos, de nuestra fuerza interior a la hora de crear realidades y experiencias. Cada día debemos ser más conscientes de lo que sentimos, de lo que decimos y de lo que imaginamos y de lo que pensamos ante cualquier situación. La maestría no es más que poder conseguir ese estado de plena conciencia del todo, a cada instante en perfecta ecuanimidad y amplitud. Lo hermoso de todo es que no hay culpables de nada, ni malos ni buenos, tan solo aprendizaje. De hecho, ahí arriba solo se apuntan nuestras buenas acciones. Los errores pasan desapercibidos, por lo que no hay culpables, solo inconscientes. Como Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, al igual que un padre que no juzga a su hijo porque no sabe andar todavía, nosotros no debemos juzgar a nadie por sus actos. El padre no se enfada porque sabe que su hijo no es culpable, solo está aprendiendo a caminar. Forma parte del progreso de la vida. Todo es perfecto. De la misma forma, no debemos culparnos a nosotros mismos. Y aunque te pongas la mano en el pecho y repitas mea culpa, eso solo significa que estás aprendiendo. Si no nos creamos expectativas, entendemos que cada uno se encuentra en su camino de aprendizaje. Por lo tanto, no hay que acusar a nadie de nada y menos aún echarle la culpa. Y si no existe la culpa, podríamos decir que ni siquiera es necesario perdonar a nadie. Si quieres perdonar a alguien, perdónate a ti mismo, hasta que comprendas por fin que tú tampoco tienes la culpa de nada. No existe la culpa, ni hay culpables, solo seres humanos más o menos despiertos, más o menos conscientes, pero todo llega en su justo momento. Todo es perfecto. Incluso un maestro sufre, pero es desde la comprensión, la aceptación, la paz y la alegría. De saber y demostrar que todo encierra una lección y un camino. Desde la enfermedad, por ejemplo, como les ha ocurrido a muchos maestros en el pasado,
Estamos a punto de convertirnos en un maestro, en un Buda, y como dicen en Oriente, hay tantos Budas sobre este planeta como granos de arena en el río Ganges. La budeidad, la iluminación o el despertar significan lo mismo y se alcanzan cuando uno llega a la frecuencia o al estado de paz y calma en su mente, en su corazón, en su cuerpo y en su espíritu. Es justo el punto en el que uno consigue olvidarse de sí mismo por completo en un solo segundo y acceder a la nada y atravesarla para encontrarse con el todo. Allí donde se fusiona con esa luz de amor incondicional, llenando su alma de gozo, alegría o éxtasis. En ese momento sabe que forma parte de un todo y se siente en casa. A partir de ese instante, nada es igual. Ya se ha convertido de nuevo en un niño interior, en la pura inocencia. Ya ha logrado la comprensión de la vida. Solo sabe que hay que vivir y despreocuparse de todo. Su nueva luz será ese faro que muchos seguirán, porque sienten una atracción especial sin saber el motivo. Tú también puedes ser ese faro. Si yo puedo, tú puedes. Atrévete a ser tu maestro. Continuará. Bendiciones. Namaste.